¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Conversando de a través de NSC Televisión. Conversando de hoy día lunes para conversar con el diputado Enrique Van Rysselberghe y que hoy día también nos tiene otra importante invitada para hablar de un tema muy importante para un sector de nuestra comuna. En primer lugar, vamos a saludar al diputado Enrique Van Rysselberghe. Diputado, gusto saludarlo. Muy buenas noches. Hola Roberto, muy buenas noches desde acá, desde la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos, muy contentos porque además de estar con usted y a través tuyo, Roberto, con el resto de la comuna de Tomé, nos acompaña hoy día una gran y querida amiga y dirigente que tuvo algunas dificultades para poder conectarse porque me pareció haberle escuchado que estaba en el campo. Ahí nos va a contar dónde está, ¿no? Claro que sí. Saludamos entonces a Alvarita Aguayo, presidenta del Comité de Vivienda La Victoria. Alvarita, buenas noches, gusto saludarla. Muy buenas noches, un gusto para saludarla a usted igual. Cuéntenos, ¿cuántas personas conforman este Comité de Vivienda La Victoria? 56. Es un comité que está unido con un comité rural y urbano. ¿Estas 56 personas corresponden a qué sector de Tomé? A Rinco 1. Renco 1. ¿Mayoritariamente Sí, de ese sector? Sí. Ya. ¿Y el proyecto está levantado en el mismo sector de Rinco o en otro sector? Para construir las futuras casas. En el mismo sector de Rinco. En el mismo sector. O sea, hay de varios sectores. Ya. Hay Rinco, Rafael, Joycura, Coronel, San Francisco, pero son todos sectores rurales. Y también hay personas del sector urbano. Correcto. Es un comité de vivienda de sitio propio. De sitio propio. Eso es lo que Sí, sitio propio. Eso es lo que te quería aclarar, Roberto. Lo que pasa es que dentro de las tipologías de proyectos, uno pudiese separar dos grandes tipos de proyectos de construcción de vivienda. Las construcciones en nuevos terrenos, que en la jerga del servicio se les conoce como los CNT, C de construcción, N de nuevo, T de terreno, los CNT, ¿ya? Que es cuando se hace un condominio o un conjunto habitacional donde están todas las casas juntas, ¿ya? Y el otro tipo de proyectos, que es el que hoy día nos convoca, son los proyectos de construcción en sitio propio, que reúnen a personas, no necesariamente de una misma localidad, que tienen como bien dice su nombre, su sitio propio, y que quieren que se organice un proceso para que cada familia... ¿Quiénes pueden postular? En ese terreno pueda tener posteriormente su casa nueva construida con cargos subsidios del Ministerio de Vivienda. Diputado, ¿quiénes pueden postular? Pueden postular individualmente, ya, porque las personas que tienen un sitio propio pueden hacer postulaciones individuales, ¿ya? Sin embargo, también, como es el caso del grupo que preside nuestra invitada, Alvarita Aguayo, también se pueden organizar las familias y postular como grupo, ¿ya? En este caso, el grupo del Comité de la Victoria reúne, yo tenía 58 familias, bueno, partimos como con 60 el 2019, han ido 61, han ido, digamos, algunas cayéndose por distintos motivos, ¿ya? Pero en la ficha ellos... Alvarita, que en la ficha aparecían 58 familias, bueno, 58, 56 familias, Roberto, que tienen la característica común de que tienen su sitio propio, y una vez que este financiamiento se obtenga, la entidad patrocinante con la constructora lo que van a hacer es que van a construir una nueva vivienda a estas 56 familias en sus respectivos sitios. ¿Y cuáles son los requisitos que deben tener los beneficiarios? Los requisitos, Roberto, son primero tener el sitio propio regular. Eso es lo primero. Sí. Y lo
segundo es ser personas que estén hábiles para poder postular a subsidio. ¿Ya? No nos vamos a meter en todos los detalles que hacen que una persona sea hábil o no, pero finalmente la persona hábil es la persona que no tiene vivienda y que tiene características sociales, ¿ya?, que lo hacen sujeto de ser beneficiada de subsidio. ¿Ah? Hay una serie de requisitos que no son tantos tampoco, pero que si alguien que esté viendo el programa posteriormente quisiera indagar, es cosa que se acerque a la oficina de vivienda de la municipalidad o al Servio. Por último, a través de Estudio Roberto le puede compartir mi teléfono, me las consulta y yo se los entrego enumeradamente. Diputado, Roberto, considera importante saber un poquito la historia de este comité, porque sí, este comité recaba un grupo de personas que la han vivido bien dura, digamos. Entonces, a lo mejor Alvarita nos pudiese comentar un poquito la historia de las familias que integran el Comité de la Victoria. Alvarita, hablemos un poco. ¿Cuándo comienza, cuándo se funda este comité? Me imagino que no es nuevo. No, pues para nada. Este comité empezó en 2008. Después del 2008 tuvimos el terremoto, seguimos con el comité. Después de eso, algunas familias quedaron en ese comité, que ese comité había empezado en una eje de la municipalidad. Y algunas personas quedaron ahí y otros quedamos todos afuera. Y los que quedamos afuera, después nos integramos a la empresa Padre Hurtado el 2018. De ahí para acá que estamos avanzando. Y hemos tenido otra dificultad porque el 2019, que se entregaban las carpetas a Servio, empezó el estallido social. Después, en marzo, empezó la pandemia. Entonces, todo eso se nos ha dificultado. Pero, gracias a Dios, ahora ya tenemos el paso más adelantado, que las carpetas ya están pasadas por Servio, están aprobadas en Servio. Y ahora solamente nos queda aprobar los dineros con el Ministerio de la Vivienda. Y aquí hay que agradecer al señor diputado de que él nos ha ayudado, él ha sido uno de los pilares de nosotros para que avance este comité, porque si no estaríamos ahí nomás, porque la mayoría somos del sector rural. Claro que sí. Alvarita, y en esta carpeta que usted dice que tuvieron muchos problemas para poderla ingresar y ser aceptadas en el Servio, ¿por qué era difícil que fueran aceptadas? ¿Faltaban algunas obligaciones que deben tener los beneficiarios? Sí, porque son hartos los documentos que se piden. Entonces, a veces se vencen. También es problema de los mismos socios, que se les pone una fecha para llevar los documentos y no los llevan. Y entonces, ¿qué pasa? Los otros socios lo llevó y mientras de que esperaron al otro se vencieron esos documentos. Hay que de nuevo sacarlos. Es un trámite bien engorroso, muy largo. ¿Y deben tener cuánta plata ustedes para postular? Son como 10 UF. 10 UF. 10 UF son cerca de 300.000 pesos. Perfecto. Sí, como 300.000 pesos de plata, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener para postular. Eso es todo lo que ustedes tienen que pagar. Y el gobierno coloca el resto. Sí, exactamente. Sí. Ya. Es un gran apoyo. Es un gran apoyo y las casas son buenas que entrega el gobierno últimamente, porque al menos las que entregaron en el 2010, yo las vi, son muy buenas casas, y la que nosotros nos tienen ofrecida es buena casa, viene completa, con baño, con todo instalado, la luz, califón, la mano, todo. Diputado. Armando, sí, te voy a comentar que recordemos que yo antes del 2018 era diputado solo por Concepción, Chihuayante y San Pedro de la Paz. Sí. Y a partir del 11 de marzo del 2018 fui reelecto como diputado por el nuevo Distrito 20, que integra 11 comunas, entre ellas Tomé. En ese proceso conocí a Alvarita, yo antes conocía a Adriana Ramos, y tenía ahí en mis registros que un 21 de junio del 2019 exactamente, nos reunimos en una tarde de invierno, junto a Alvarita y otra integrante de la directiva, en donde ellas me iban a expresar, en ese tiempo en mi oficina en Concepción, presencialmente, su inquietud porque no podían avanzar.
Entonces, dentro de las preguntas que le hice, y siempre hago la misma, es ¿cuál era la EP? ¿Cuál era la entidad patrocinante? Y ahí ellas me indicaron que era aquella que lideraba Adriana Ramos, que es la representante legal de la EP Padre Hurtado. Yo con Adriana estaba acompañando otros procesos, así que me fue bastante fácil poder coordinarme operativamente con ella. En ese momento teníamos algunas dificultades para que se pudieran obtener las aprobaciones de la Seremi de Salud en su división de Tomé. Y eso era porque todos los temas de agua potable tienen que contar con las aprobaciones por parte de la Seremi de Salud para que después el Serviu te autorice a poder construir una vivienda donde se va a poder obtener un agua potable que estaba validada por la Seremi de Salud, digamos, ¿no? Ahí nos pasamos un buen par de meses y después, como decía Alvarita, nos tocó la dificultad de tener que pasar por sobre la situación de octubre, después por sobre las dificultades propias de la pandemia. Pero gracias a Dios, el 29 de abril, el jueves 29 de abril recién pasado, con el apoyo decidido, no solamente de la directiva y de la entidad patrocinante, sino que aquí tengo que sacarme el sombrero por el equipo de Serviu Biobío, logramos obtener una cosa que se llama la calificación técnica. Para poder concursar por subsidios hay que estar con el proyecto calificado para aquello, aprobado técnicamente. Y gracias al apoyo personal del director actual Samuel Domínguez y su gabinete, logramos finalmente obtener la calificación justo el día en donde era el último día para poder obtenerla. Así que esa fue una primera gran celebración y alegría que obtuvimos con Alvarita y la directiva el día jueves 29 de abril. Nos compartieron por WhatsApp el PDF que acredita esta calificación técnica del proyecto. Y cuando la obtuvimos, estábamos calificados, por tanto, para poder pasar a una segunda reunión, que fue también muy importante, y que fue una reunión con el ministro de Vivienda el recién pasado miércoles 19 de mayo a las 4 de la tarde a través de Zoom, ¿ya? Ahí estuvimos con un grupo de proyectos que estaban calificados. Cada dirigente tuvo la posibilidad de presentarle su caso directamente al ministro, y ahí Alvarita desplegó todo su encanto, toda su sinceridad para expresarle claramente al ministro de que este era un proyecto muy especial de la comuna de Tomé y que por lo tanto guardábamos toda la expectativa y toda la esperanza de que pudiera ser priorizado en el siguiente corte, ¿ya? El Ministerio de Vivienda durante este año tiene distintos cortes de los llamados, es decir, resuelve en distintos momentos del año. Este año hay me parece que como 4 cortes, ¿ya? El corte que viene es en el mes de junio, y nosotros junto a Alvarita guardamos la prudente esperanza de que Dios quiera este caso, por la historia, por la composición, por el dolor que han tenido que también experimentar durante todos estos años, por estar viviendo en condiciones que son muy dificultosas, tenemos la firme esperanza de que podamos tener la prioridad por parte del ministro Ward para que durante el mes de junio se nos pueda entregar la información feliz de que este proyecto fue priorizado, los 56 o 58 subsidios finalmente aprobados por parte del Ministerio de Vivienda para que se puedan iniciar obras dentro de los próximos meses. Diputado Basalta, una duda y le hago la pregunta. Me parece un excelente el proyecto este, tengo entendido que también después le quiero preguntar respecto a lo que viene por otro sector, un proyecto parecido. ¿No encarece los costos de la construcción de las casas el hecho de que sean en sitios residentes de las personas? Porque la instalación de las faenas se tiene que revertir. Por eso le hago la consulta. Sí, son proyectos distintos, efectivamente tienen una logística un poco más cara, ¿ya? Sin embargo, son 2 líneas de financiamiento distintas, ¿ya? Es decir, si estas 58 familias, hubiesen querido optar por buscar un terreno, ¿ya? Y armar un conjunto habitacional que las reuniera a todas, se podría haber optado un camino como ese. Sin embargo, en este caso, ellos decidieron optar por otro programa del Ministerio de Vivienda que ofrece esta alternativa para las familias que tienen un sitio propio. Ahora, en ese sentido, Roberto,
quizás pensando en voz alta, los costos de logística, ¿ya? En algún grado también puede que se ponderen o puede que se equilibren con los costos de no compra del terreno. Correcto. Porque, por ejemplo, en los otros casos hay que comprar el terreno y disponer parte del subsidio para aquello. En estos casos, las familias colocan el terreno. Entonces, el Servio no tiene que destinar parte del subsidio para poder comprarlo. Los terrenos, Alvarita, costó mucho regularizar porque generalmente en el sector rural a veces los terrenos pasan años y muchos años y no se regularizan. ¿En el caso de ustedes fue muy complejo eso? No muy costoso porque la mayoría es gente, la mayoría es gente de la tercera edad. Ya. Entonces casi todos tienen sus terrenos regularizados. La gente del sector rural no tuvo ese problema. Ya. Si los problemas fueron otros, por ejemplo el de salud, que se demoró mucho en pasar las carpetas por ahí. ¿Y con respecto a qué, por ejemplo? ¿Por qué salud? Por el agua. Por el agua. Por el agua. Ya. Del agua. Sí. En la mayoría de los casos Sí. ustedes no tienen agua potable. No, pues nosotros no tenemos agua Tienen potable. agua de punteras. De puntera solamente. Claro. Y tampoco tienen alcantarillado tampoco. No, alcantarillado no. Y por eso tenía que intervenir salud, ¿verdad? Exactamente. Salud de Talcahuano. Ya. Sí. ¿Cuánto Y tiempo eso, duró? ese trámite demoró harto. Muchos meses. Muchos meses. Sí. Pero Alvarita, salimos de eso, Roberto, y ya estamos con el proyecto calificado y en concurso. qué bueno. Es una excelente noticia para muchas familias, ¿ah? Estamos hablando de casi 60 familias y si las dividimos por 3 solamente, son un buen número, ¿verdad? Así es, Roberto. Alvarita, usted le informó a toda la gente esta noticia, ¿cierto? Y me imagino que debe estar de contento. Sí, todos están muy contentos y agradecidos. Porque, como le digo, de que por el problema de la pandemia costó mucho sacar documentos. Entonces tuvimos la ayuda de la misma empresa que sacó muchos documentos y el señor diputado que nos ayudó mucho en eso también. Pero no podíamos hacer trámites. ¿Quién eligió la empresa? ¿El Servio o ustedes? Nosotros, Ustedes. sí. ¿Y en base a qué antecedentes? ¿Tenían conocimiento de algún proyecto que hubiesen realizado ellos ya? Sí. Por su prestigio que tiene la empresa Padre Hurtado. ¿Qué empresa? Padre Hurtado. Padre Hurtado. Ya. Es la entidad patrocinante, Claro. Roberto. Y ya ha desarrollado varios proyectos en Tomé, entre otros uno que se entregó hace poquito ahí en Frutillares, Sí. En el sector de Enrique Molina. Exactamente. Muy buena construcción, a propósito. Sí. Muy buena. Diputado, me quedó una consulta pendiente respecto a este mismo proyecto que se va a realizar en el sector rural. Tengo entendido que también hay un proyecto parecido en sitios propios para la clase media. Puede ser, no estoy bien seguro o no he escuchado de manera más específica de ese proyecto, Roberto, pero es posible que pueda haber uno. Hay algunos, por ejemplo, en la provincia de Arauco, en Curanilahue, en Arauco, no me acuerdo bien en qué otras comunas, pero en Tomé no me suena, ¿ya? La empresa Arauco está desarrollando unos proyectos de integración social, ¿ya? Pero no son en sitio propio, son en construcciones nuevas, digamos, son unos proyectos de S19, pero esos son para clase media, digamos. Ya, correcto. Pero en Tomé no me suena. Ya, no, así es solamente en Tomé, sino que es un plan nacional de gobierno. Sí, Sí. Efectivamente hay un plan nacional de gobierno de subsidio, este es un programa, se llama programa. subsidio de vivienda dirigido a la clase media, Sí. ¿ya? Y que efectivamente es desde hace ese subsidio digamos, lo instauró el presidente Piñera en su primer gobierno, ¿ya? Y va dirigido justamente, como bien indica el nombre, a la clase media, es decir, a las personas que por su trabajo han logrado ser sujetos de crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, en general, la lógica del subsidio de clase media tiene, la lógica es que
si uno es sujeto de crédito hipotecario, uno pide un crédito en el banco y si se lo adjudican, ¿ya? El subsidio lo que viene a hacer es a prepagar el 50% del crédito. Ya. Y uno termina pagando dividendos correspondientes al saldo, que son dividendos más chiquititos. Ya. Y entonces esa es la lógica de ese subsidio que se estrena todos los años y efectivamente me parece hace un par de semanas haber escuchado que ya está vigente o que va a entrar en vigencia este año dentro de los próximos días, digamos. Sí, tengo entendido también que lo que debe tener cada postulante son cercanas a las 30 UF. Puede ser, no desconozco los detalles del subsidio específico de este año. Habría que revisarlo con el Ceremi de Vivienda, digamos. Me parece muy bien. Se lo preguntaba porque debe haber mucha gente de la clase media que a lo mejor está esperando una oportunidad. Porque generalmente, cuando se habla de construcción en nuestro país, se habla generalmente para un solo sector siempre. Y la clase media queda flotando. Entonces... Sí, pero como bien indicas tú, Roberto, desde hace ya un buen par de años, desde el primer gobierno del presidente Piñera, que hay un programa de subsidio para la clase media, de subsidio de vivienda para la clase media, que ha sido bien exitoso, y que este año se tiene que estar probablemente lanzando para que, digamos, pueda estar disponible para las familias que quieran postular. Y en ese sentido, la invitación para quienes nos estén escuchando y estén interesados es que se contacten directamente con la Ceremi. Si se pierden un poquito en ese contacto, pueden llamar al canal, le piden a Roberto mi WhatsApp, me contactan y yo les puedo hacer el link con el Ceremi y con su equipo para que les orienten de manera más precisa en relación a la manera para poder postular bien a estos subsidios. Subrayo el bien, hay mucha gente, no es el caso específico de los subsidios de clase media, pero para las postulaciones individuales, ¿ya? Me ha tocado conocer a lo largo de mi ejercicio público muchas personas que se frustran porque postulan y no quedan, Sí. postulan y no quedan. En algunas ocasiones es porque efectivamente hay mucha más demanda que disponibilidad de subsidios, pero en algunos otros casos, ¿ya? A veces hay personas que perfilan bien para poder postular y quedar, porque tienen que ser priorizadas, pero la postulación no está bien hecha, ¿ya? Hay pequeños detalles de formulación de una postulación adecuada que hay algunas personas que no los cubren bien, y en ese sentido, si es que alguien que nos está escuchando ha tenido la experiencia de postular varias veces al subsidio individual sin quedar, mi invitación también es que se pongan en contacto conmigo a través de Roberto para hacerles un link, un vínculo con algún asistente social de la Ceremi de Vivienda que les pueda orientar respecto a cuáles son los pequeños grandes detalles a tomar en consideración para maximizar la probabilidad de poder quedar en una postulación a subsidio individual dentro de lo que la normativa permita. Perfecto, diputado. Alvarita, le dejo la oportunidad para que se despida y también entregue sus últimas palabras respecto a esta excelente noticia para ustedes. Bueno, muy agradecido de ustedes que nos han dado la oportunidad para saber de este comité, dar a entender a toda la gente del comité que ha seguido funcionando, y por supuesto yo sé que todas las socias que han escuchado esta noticia están muy contentas y tienen mucha esperanza, porque ya también estaban un poco cansadas, porque hay gente que está postulando del 2008 y más encima después han tenido el terremoto y no han tenido el subsidio. Entonces hay gente que vive en malas condiciones. Entonces estaban cansados de esperar, pero con esta noticia he recibido muchos WhatsApp y contenta y que quieren seguir adelante, tienen mucha fe. Y por supuesto que muy agradecido de las personas que nos han cooperado, nos han ayudado en este comité, porque sin ellos yo creo que no habríamos podido avanzar. Nada. Me despido del señor diputado, que Dios lo bendiga, que le dé mucha fuerza y nos acompañe siempre y no nos deje sola, hasta que tengamos nuestras casas. Y gracias a usted también por habernos dado la oportunidad de haber podido transmitir esto.
Al contrario, un gusto y felicitaciones y ojalá que pronto tenga la noticia de la aprobación de los recursos. Gusto saludarla. Sí. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Diputado, gusto de saludarlo. Pues, y otra linda noticia para muchas familias del sector rural de nuestra hermosa comuna de Tomé. Esa es la idea de estos programas, Armando, compartir casos concretos que estamos logrando sacar adelante. Como decía Alvarita, este caso estaba muy enredado cuando lo tomé el año 2019 y a pesar de la situación de octubre, a pesar de la situación de pandemia, logramos sacarlo adelante y hoy día estas 56 o 58 familias están concursando por subsidio. Nos reunimos con el ministro Ward. Confiamos en que en que podamos tener la buena noticia dentro del mes de junio. El ministro Ward, y con eso termino, Roberto, nos entregó una certeza. Sí o sí este año. Ya. O sea, la certeza que tenemos es que en los cortes de este año definitivamente vamos a obtener la aprobación. Qué bueno. Nosotros guardamos la firme esperanza de que la noticia la podamos tener en el primer corte que debiera ser en junio. Pero si por algún motivo no tuviéramos la noticia en el mes de junio, en alguno de los otros 3 cortes del resto del año, sí o sí lo vamos a tener porque tenemos el compromiso de nuestro ministro Ward al respecto y de la cual yo y Alvarita somos testigos. Muy bien, diputado, excelente. Gusto de saludarlo y nos estamos encontrando el próximo lunes. Muchas gracias, Roberto. Alvarita, Encantado. muchas gracias. Se pasó. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, y a ustedes también que están en nuestra sintonía de NSC Televisión, sigan junto a nosotros porque siempre